El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. El denominador común de las lecturas de hoy, yo diría que es el amor en la comunidad eclesial. O sea, en la comunidad de aquellos que están reunidos en el nombre del Señor, porque por el Señor han sido convocados. La primera lectura es del profeta Ezequiel, en la que Dios manda advertir a quien obre mal de su mal para que cambie de conducta. Y la misma advertencia en la nueva alianza está expresamente vinculada al amor, puesto que no pudiendo dejar que tu hermano se condene, debes llamarlo a que deje el mal que comete, se corrija y salve. San Pablo, en la segunda lectura, recuerda en su carta a los romanos que el amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. En el Evangelio de hoy, lo acabamos de escuchar, Jesús particulariza ese mal que hace el hermano. Ese mal, en este caso, va dirigido a ti. Dice cómo debes obrar si tu hermano peca contra ti. Si no hace caso a la reprensión que le has hecho, entonces llama a otros y si persiste, por fin, díselo a la comunidad y si aún así no hace caso, bueno, quedará fuera de la comunidad, de la comunión. No solo contigo o con la comunidad, sino de la comunión con Dios mismo. Por eso dice, considéralo como un pagano. Esa comunidad es la iglesia, que tiene poder de atar y desatar. Es la comunidad de aquellos que se reúnen en nombre del Señor. Es la comunidad habitada del Señor. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Equivale a decir que un pequeñísimo grupo, si la causa del estar reunidos es Jesucristo, ya eso hace de esas pocas personas una comunidad eclesial. Desde los albores del cristianismo, los fieles se reunían en el nombre del Señor para celebrar la fracción del pan, o sea, la Eucaristía. No tenían templos, se reunían en casas, y en aquellas casas estaba la iglesia de Cristo. Y esa comunidad, como decía, tenía y tiene poder. Posee el poder de la iglesia orante, que es escuchada, tiene el poder dado por el Señor de atar y desatar, y ese poder le viene de Pedro, de las llaves dadas a Pedro. Pedro, la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. Entonces, de acuerdo a lo dicho, ¿la comunidad puede a su arbitrio excomulgar a alguien? Bueno, una cosa es arbitrio, tener el poder, la autoridad para hacerlo, y otra muy distinta si la facultad la ejerce arbitrariamente, como se le antoje, o para decirlo con palabras más contundentes, a su capricho. Eso no, porque la arbitrariedad supone independencia de los mandatos del Señor, de la ley del Señor, de sus enseñanzas. Pongamos por caso, si la comunidad eclesial decidiese excomulgar, echar, cancelar
a algunos de sus miembros, declararlos cismáticos, porque se niegan a seguir un camino, y ese camino es un camino heterodoxo, son doctrinas ajenas a Cristo. En tal caso, en realidad, quien estaría fuera de la verdadera comunión de la Iglesia de Cristo, no serían esos miembros fieles a Cristo, sino los que ejercen ilegítimamente el poder. Hace un tiempo, el obispo de Tyler, en Texas, Monsignor Joseph Strickland, escribió: como pastor animo a todos los fieles católicos laicos a seguir orando y defendiendo la verdad expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dejad que esta verdad sea vuestra guía. Rezad para que sacerdotes y obispos hablen contra aquellos que enseñan falsas doctrinas que contradicen la verdad. Bueno, me preguntarán, ¿quién es Monsignor Strickland? Bueno, le respondo: un gran y valiente pastor del rebaño de Cristo. Y hace muy poco, ahora sí, bien reciente, escribió una magnífica carta pastoral. Búsquenla, léanla. Monsignor Strickland, Joseph Strickland. Scott Hahn, quizá lo conozcan, un teólogo famoso por su paso del protestantismo al catolicismo, es un gran estudioso, ese que además escribió un libro muy bueno, recomendable, Rome Sweet Home, también ese lo recomiendo. Rome Sweet Home, es decir, hay un juego de palabras porque se dice Home Sweet Home, ¿no? Hogar, dulce hogar. Aquí dice Roma, dulce hogar, que es todo su camino hasta llegar a Roma, a la Iglesia Católica. Pues bien, digo que Scott Hahn salió a la defensa de este obispo, porque el obispo fue atacado, Strickland, y le valió a Scott Hahn que lo acusen de cismático. Esto es una locura. ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando? Este pobre, además, Scott Hahn, que sale del protestantismo para encontrarse algo igual o peor. Ahora, ¿qué escribió el obispo en la carta apostólica? Bueno, no lo voy a leer toda, pero a propósito del sínodo, sobre la sinodalidad, había advertido a sus fieles, en una advertencia, como pastor. Dijo: en esta era moderna de confusión, mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos y no hacer oídos del mensaje malvado y falso que ha invadido a la Iglesia. En las próximas semanas y meses, advertía, muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos aferrarnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo. Permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la Iglesia. En cambio, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar, buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo y de hecho son los verdaderos cismáticos. Ahora, la pregunta puede también ser esta otra, ¿no? Estamos en tema, digamos, teórico, ¿no? De especulación. ¿Pedro puede hacer lo que le vienen ganas? No, por supuesto que no. Pedro es vicario de Cristo, no es Cristo, y no puede ejercer arbitrariamente ese poder. No es un monarca absolutista. No puede ejercer el poder en contra de la Iglesia que fundó Cristo, porque sería ejercerlo contra el mismo Cristo. Cismático es quien rompe la unidad de la Iglesia, unidad que está fundamentada en la verdad de la fe y de la moral cristianas. No es una unidad cualquiera, la unidad en sí misma no es el máximo valor. Por encima, y lo que hace a la unidad que sea legítima, es la verdad y es la caridad. Y eso, pero la verdadera caridad, ¿no? El amor que está expresado en la ley, que es una ley de amor. Y eso debería quedar muy claro. Si Pedro deja de ser Pedro, aquel que personifica la unidad de la Iglesia, aquel que confirma a sus hermanos en la verdad de la fe y también de la moral, entonces dejaría de tener las llaves. ¿Qué pasaría? Que permanecerían en las manos del Señor. Pero bueno, querría volver atrás y detenerme en la frase con la que concluye el Evangelio este domingo.
Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está presente en medio de la comunidad que se reúne, como digo, en su nombre, eso lo dijimos. El Señor, es decir, está presente cuando los fieles, por ejemplo, concurren al sacrificio, a la celebración del sacrificio de la Eucaristía, de la Santa Misa, respondiendo a Dios que los ha convocado y se reúnen en el nombre del Señor. Bueno, Dios Trino y Uno, ¿no? Esto es una presencia de Jesucristo. Él está allí en medio de la asamblea. Pero hay otras presencias de Jesucristo. El sacerdote celebrante preside en la persona de Cristo. Y a medida que la Santa Misa procede, el acto penitencial, en el que confesamos que somos pecadores, clamando piedad del Señor y la intercesión de María Santísima y de todo el cielo, y luego de la oración en la que el sacerdote recoge las de todos los allí reunidos, y que por eso se llama oración colecta. Después de eso, viene la liturgia de la palabra. Y sacerdote o diácono proclama la palabra del Señor. Pues, esta es otra presencia de Jesucristo en la palabra. Jesucristo presente entonces en la asamblea, en el sacerdote que preside, en la palabra. Son todas presencias suyas. Sin embargo, Jesucristo a partir de ese momento, el de la liturgia eucarística, se hará presente de un modo único, total, aunque oculto a nuestros sentidos. Lo hará en la Eucaristía. Si se me permite una aproximación teológica posible en nuestro idioma, que tenemos los verbos ser y estar, en el sacerdote, en la asamblea y en la palabra está Jesucristo. La Eucaristía, en cambio, es Jesucristo. La Eucaristía es Jesucristo, hombre verdadero y Dios verdadero. Y si bien no lo percibimos porque los velos del pan y del vino lo ocultan, la fe, en cambio, lo descubre. Esa es la verdadera y única fe católica, la que afirma la presencia real y sustancial en el pan y el vino, válidamente consagrados por un sacerdote también válidamente ordenado. Por esa fe logramos superar la barrera perceptiva que nos imponen los velos eucarísticos, que nos ocultan al Señor, ¿Y cuáles son esos velos? Pues el pan eucarístico pareciera seguir siendo pan y el vino consagrado seguir siendo vino. Pues esos velos los quita la fe, devela el misterio de la presencia del Señor y permite así encontrarnos con el Señor. ¿Cómo y cuándo nos encontramos? Toda vez que recibimos la comunión sacramental y que lo adoramos fuera de la misa, porque la comunión implica adoración. La adoración es la respuesta inmediata al don infinito de su presencia. Por eso, porque esa es nuestra fe, estamos todos llamados a la adoración, sin olvidar que la Santa Misa es en sí misma es culto de adoración. Una vez más lo recuerdo que San Agustín decía, nadie coma esta carne, es decir, nadie comulgue, sin antes adorarla, porque si no la adorásemos pecaríamos. Ahora me pregunto, ¿qué gesto de adoración es el tomarlo de pie y en la mano? Retrocedimos mucho en el camino de la fe, tanto que muchísimos se perdió esa fe. Poquísimos creen en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía, que la Eucaristía es Él y no un mero símbolo. No digo ya en cada parroquia, que sería lo más auspiciable, sino digo en cada ciudad. Si hubiera una capilla donde el Señor fuese expuesto a la adoración de los fieles sin interrupción, entonces las personas podrían encontrarse con el Señor, acudir a su llamado y ser revestidos de gracias y bendiciones. Esos encuentros de adoración podrían tener lugar en cualquier momento del día o de la noche y las personas podrían quedarse con el Señor cuando y cuanto quisieran. La adoración perpetua, eso es. Adorar a Jesucristo día y noche, siempre en el Santísimo Sacramento, esa es la respuesta de fe y de amor de una comunidad hacia su Señor, que a cada uno ama de amor infinito y por eso decidió quedarse con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y esa respuesta de fe y de amor tiene el efecto de aumentar ambas virtudes, la fe y el amor. Siempre ha sido necesario tener más fe y más amor, siempre, pero particularmente en este tiempo de gran apostasía, porque esas son nuestras armas para combatir. Y este tiempo caracterizado precisamente por el enfriamiento de la caridad y la apostasía de la fe y de la verdad, signos de los últimos tiempos. Hoy es urgente que nuestra fe se afirme y nuestro amor ardiente hacia Dios y hacia los demás, porque fuertes son los embates del maligno y del mundo. Grande la prueba, sí, pero ánimo, que por la adoración la venceremos. Alabado sea Jesucristo.